muchas gracias a todos por estarse conectando. Yo sé que hoy es un día festivo, algunos lugares aquí en México desfilaron, algunos otros, bueno, se iba a dar el día aquí en México, pero a la mera hora no lo cambiaron por el día lunes. Hay a quien le favoreció, hay a quien no le favoreció tanto. Pero bueno, antes que nada, todos los que somos mexicanos, pues un año más de aniversario por nuestra revolución. No hay que olvidarnos yo siempre digo hoy en día que no hay que olvidarnos de la historia, es la base para el día de mañana ser mejores y hacer las cosas cada vez mejor. Si nos olvidamos de la historia, estamos exponiéndonos a cometer los mismos errores. Entonces, muchas gracias a todos, les agradezco. Le agradezco a la doctora Dani. Gracias, doctora, por estar aquí, por aceptar estar a dar tu plática, a dar tu presentación. La doctora Dani, ella es de las primeras doctoras o doctores que, más bien, es la primera del primer grupo que tomó el diplomado de flebología y linfología en México, es la primera generación. Y también es la primera generación, ahí fue donde la conocí como compañera, en el diplomado de ultrasonido vascular venoso. La doctora Dani es una médico general de Chiapas, tiene mucha trayectoria, tiene mucho conocimiento. Ya hoy en día también ya es catedrática del diplomado de ultrasonido vascular venoso, es parte de la mesa directiva de la ANFIL. Muchas gracias, doctora Dani, por estar aquí con nosotros y que nos va a presentar hoy su tema. Como sabemos, el webinar de Flebología en Foco es con la intención de hacer una presentación amena, agradable, donde podamos exponer nuestras dudas, comentarios, aportar. Aquí están los micrófonos abiertos para todos y se les da en su momento, una vez que acabemos las charlas, la conversación, contestar sus preguntas y si hay alguna aportación mayor, se les da oportunidad a poder abrir sus micrófonos. También estoy muy agradecido con el doctor Intriago. Al doctor tengo algunos meses o ya años, yo creo ya algunos añitos de conocerlo al doctor. Y él es un cirujano flebólogo, es past president de la Sociedad de Flebología, la SOFIL, la Panamericana, presidente fundador de la Sociedad Ecuatoriana de Flebología y Microcirculación, director de Fleboclinic, de enfermedades de venas y linfáticas en Guayaquil, Ecuador. Créanme que, Doc, muchas gracias por haber aceptado. El doctor había entrado ya a nuestros webinars, lo hemos invitado y muy amablemente hoy aceptó estar y dar su aportación de él, con el compromiso de que nos va a dar un tema en algún otro webinar, él nos va a dar un tema. Es un honor, doctor. Yo sé ahorita las dificultades que me está diciendo que está presentando en su país con los apagones y con todo eso. La verdad le agradezco que esté aquí con nosotros. Nos debemos sentir afortunados tener personalidades como el doctor que puedan aportarnos y aprender. Lo más que yo les digo, principalmente como mexicanos, también saber qué están haciendo en otros países y el hecho de que de otros países, como ahorita el doctor, volteen a vernos, señal de que estamos creciendo y estamos haciendo las cosas bien. Y lo principal, que estamos buscando hacer vínculos entre países, entre sociedades y más que eso, empezarnos a ver como amigos y que todos podemos aprender de todo. Muchísimas gracias en verdad, doctor, por estar aquí con nosotros. Para no retardar más, doy primero oportunidad a la doctora Dani y después a usted, doctora, que den algunas palabras de bienvenida y luego empezamos con el tema de la doctora Dani. Ya saben, preguntas vía chat y al final las contestamos. Traten de mantener sus micrófonos apagados para poder hacer amena la plática y al final vamos a tratar de dar respuesta a todas las preguntas. ¿Qué tal, doctora Dani? Hola, buenas noches a todos. Pues algunos estoy viendo aquí, quienes están conectados, algunos ya tengo el gusto de conocerlos, a otros tantos no. Al doctor Ernesto no tenía yo el gusto de conocerlo, al menos ahora por el web lo estoy conociendo. Mucho gusto, doctor. Y pues bueno, suena como un poco, me hace sentir un poquito rookies el hecho de decir que soy egresada del primer diplomado de flebo y del primer diplomado de ultrasonido. Eso es como que no sé si me siento muy orgullosa o sentirme ya añosa, ¿no? Pero bueno, como bien decías, afortunadamente ya tengo algunos añitos en esto
y pues muy agradecida por la oportunidad de presentar este tema. Y bien, es un tema que tal vez nosotros estamos familiarizados y no, tal vez no tanto, y que tal vez muchas veces por obviar algunas cosas se nos complican otras tantas, ¿no? Y pues bueno, espero que esta breve información que les tengo, que en realidad no es como una plática como tal, sino es como una breve explicación de qué podríamos nosotros hacer o cómo podríamos nosotros mejorar en nuestra atención de este tipo de pacientes, pues sea de su agrado y sea también de utilidad para todos ustedes. Y nuevamente agradecerte, Doc, por la invitación. Gracias, doctora. Te agradezco. Y no, acuérdate que la sociedad tiene 18 años, entonces apenas estamos siendo mayoría de edad, entonces no juntes los años, es nada más en Ok, perfecto. Me parece muy bien. ¿Qué tal, doctor Intriago, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y la verdad me siento muy gustoso siempre de compartir con amigos de México, sobre todo del ANFIL. Y bueno, estamos aquí para colaborar y aportar en algo que es fundamental, la valoración de un paciente con patología vascular, que a veces no solamente es venosa, que es verdad lo que más vemos nosotros, pero encontramos también patología mixta. Así que un gusto estar y escuchar la plática de la doctora Dani. Gracias, doctor. Doctora Dani, si gustas empezar a transmitir tu pantalla, mientras pues agradecerles, ya vi que hay doctores de varios estados de México, vi que hay de Guanajuato, de pues, la doctora de Chiapas, hay doctores de Oaxaca, hay otra vi que estaban de Guatemala, de Honduras, entonces es un gusto, compartan, todavía estamos a tiempo, apenas va a empezar la charla, estamos a tiempo de que estén, ahí va aumentando la cuenta. Muchas gracias a todos. Todavía no se ve, ¿verdad? No, a veces tarda poquito. Sí, pero me dice que, bueno, un segundito. Un segundito. Mientras en lo que la doctora se puede conectar, pues comentarles que gracias a Dios este webinar ha ido funcionando, ha ido creciendo, ya tenemos más de un año y les vuelvo a invitar a todos a que quien tenga algún tema de interés o algo nos lo puede mandar, estamos abiertos a revisar, o quien quiera proponer algún tema del que quieran que hablemos, también lo podemos empezar a desarrollar, buscar quién es el mejor médico que nos puede dar el conocimiento de algún tema en especial que tengan. Esa es la intención de este webinar, ir creciendo y ir avanzando. Yo estoy agradecido que la otra vez estuvo el doctor Chunga, ahora está el doctor Intriago. Señala que vamos avanzando y van haciéndose las cosas bien porque hay interés, y creo que es algo que la flebología está hecha para compartirse entre los médicos, porque al final los más beneficiados son nuestros pacientes, que es a los que nos debemos. Muchas gracias. No sé si la doctora... ¿Cómo vas, doctora? ¿Te saliste? ¿Qué pasó? Doctora Dani. Fíjate que no me deja compartir. Ahorita estoy intentarlo. No sé si no me da acceso la cuenta. No, como que no me deja, como no soy ¿cómo se dice? El administrador no me da chance. Pero ahorita déjame, lo sigo intentando. Un minutito nada más. Ok, si no, al grupo y ahí ver si nos ayudan a transmitirla. Ahí está, listo. Ahí va ya. Ok, perfecto. ¿Se ve ya, Doc? Sí, se ve. Ok, perfecto. Entonces, a ver, cambia de diapositiva, nada más para ver si la cambia. ¿Sí?
¿correcto? ¿Cambió? No, no cambió. ¿Ahí? No. ¿Ahí se te ¿No? cambió? ¿En tu compu se cambia? En la mía sí. No sé si... Tienes que quedarte en la otra, no sé si viste que te abre dos pantallas y necesitas quedarte en la pantalla donde nomás se ve la presentación, porque si A te ver. cambias donde estamos todos, no hacen los cambios. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver, espérame un segundito. Sí, ahí lo estarías presentando. Seleccionar. A ver, ahí, checa. Ya. Ok. Bueno, muy bien. Entonces vamos a decir que las úlceras arteriales y, como decíamos, y nuestro papel como flebólogos, es muy importante que nosotros sepamos como en dónde estamos parados, ¿no? O sea, casi siempre nos llegan pacientes que nosotros ya atendimos como previamente a la tía, a la comadre, a la amiga, y que vimos o atendimos estas heridas, ¿no? Y piensan a veces los pacientes que por el hecho de ya haber atendido, de haber curado a un paciente, todas las heridas son iguales, ¿no? Es bien importante que sepamos y también le hagamos saber a nuestros pacientes nuevos que cada herida es algo diferente y cada herida es algo nuevo, ¿no? Entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque muchas veces también los pacientes llegan con nosotros con la intención de que nosotros vamos a sanar o que vamos a llevar a la curación de este paciente. Es bien importante decirles que no siempre es así, no siempre se puede, ¿no? Entonces, propiamente diciendo que es una úlcera arterial, vamos a decir que las úlceras arteriales van a ser lesiones producidas por la disminución de la perfusión sanguínea y va a ser por la consecuencia de un déficit crítico del oxígeno en nuestros tejidos. Además, que estas heridas van a aparecer en etapas avanzadas de la isquemia crónica, localizándose principalmente en los dedos de los pies. Además de que estas heridas pueden aparecer como simples lesiones, efecto del traumatismo por los roces de los zapatos, lesiones por el apoyo en la zona de carga o bien por infecciones locales. Su prevalencia va a ser del 10 al 20% del total de las úlceras vasculares, del 8 al 10% en pacientes mayores de 65 años y el 2% en menores de 60 años, además de que van a tener una mayor incidencia en varones. Los ciertos factores de riesgo, pacientes mayores de 50 años, fumadores, diabetes mellitus y dislipidemias. Es importante, yo sé que no solamente estamos conectados gentes del país, pero al menos en mi estado todavía es bien importante preguntarles acerca de si que el paciente cocinó o no cocinó con leña, ya que al menos en mi estado, como te decía, es todavía una tradición, una costumbre que muchas personas aún siguen cocinando con leña. Y esto se ha comparado que ocasiona la misma cantidad de obstrucciones arteriales como es el tabaquismo. Ahora bien, hablando del tabaquismo, decimos que el tabaquismo produce aterosclerosis y esto es porque alteran los componentes de las células de la sangre, como son los factores de la coagulación, el sistema inmunitario y las paredes de las arterias. Además de que la nicotina es un potente vasoconstrictor que va a aumentar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y el monóxido de carbono va a actuar sobre la íntima de las arterias, favoreciendo la hipoxia. Tanto nicotina como monóxido van a aumentar la adherencia y la agregabilidad plaquetaria, con el consiguiente crecimiento de la placa de ateroma y formación de trombos. Ahora bien, la glucosa elevada a largo plazo va a producir cambios vasculares, ocasionando complicaciones en la micro y macrocirculación, dando lugar a una elevada movilidad de las manifestaciones vasculares de esta. Los pacientes diabéticos es importante saber que el riesgo o el padecer enfermedades vasculares aumenta 4 veces el riesgo de padecer enfermedad periférica 4 veces mayor que el resto de la población. Cuando combinamos vasculopatía periférica, neuropatía y neuropatía diabética, el riesgo de sufrir amputaciones es el 40 veces más que una persona que no tiene estas dos patologías.
La dislipidemia por el simple hecho de formar placas de ateroma. Ahora, existen varias clasificaciones, muchas de ellas vamos orientadas casi todas a el grado de enfermedad. Muy sencillas como la clasificación Fontaine, la de Rutherford, que son clasificaciones muy, muy viejas. Todas estas se enfocan desde los síntomas del paciente a cuando ya existen lesiones con una pérdida de tejido muy importante. Vamos a decir que la isquemia crítica se va a definir como la persistencia de dolor en reposo que precisa analgesia regular por un periodo superior a 2 semanas. Puede presentar o no lesiones necróticas en el pie, que presenta un índice tobillo-brazo de menor de 50 y un índice de dedo-brazo de menor de 30. Estos van a ser lesiones críticas, lesiones tróficas, y se van a definir por la presentación de lesiones tróficas asociadas o consistentes con úlceras de larga evolución que no cicatrizan o bien áreas de necrosis. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros pacientes para darles un buen diagnóstico y por lo tanto un buen tratamiento? Lo primero que tenemos que hacer es tener una anamnesis correcta, y una exploración correcta. Tenemos que decir que hay que determinar todos los factores de riesgo que tiene nuestro paciente para poder determinar también grados de isquemia, hacer una exploración física importante, inspeccionar toda la zona de la pierna, no solamente intencionadamente a los dedos de los pies, sino toda la piernita, buscar intencionadamente datos de úlceras o de isquemia crítica en piernas y hacer la palpación y búsqueda intencionada de los pulsos. Buscar pulso pedio, pulso tibial posterior, pulso popliteo, pulso femoral. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial con nuestras muy queridas úlceras venosas o las úlceras propiamente neuropáticas? Tenemos que decir que existen ciertas úlceras como son las arteriales que se presentan en pacientes varones mayores de 45 años y en las mujeres se presentan después de los 60 años. Casi siempre las pacientes o los pacientes que llegan con úlceras a nuestro consultorio son mujeres. Cuando nos llega un varón con úlcera y es un paciente joven, casi siempre o muy intencionadamente debemos de pensar en úlceras arteriales. Los pulsos se van a encontrar débiles, ausentes en las lesiones arteriales. En las lesiones arteriales podemos encontrar úlceras con un índice tobillo-brazo de menor de 0.8. Los sitios donde los podemos encontrar van a ser muy variables, pero casi siempre vamos a encontrar de predominio óseo en las zonas distales de los dedos. Además, estas van a tener una morfología irregular, van a ser pequeñas, redondas, superficiales, pueden incluso tener márgenes lisos, atróficos, necróticos. Es muy importante decir que si nosotros tocamos esa herida o vamos a hacer una curación, casi siempre al estar estimulando la zona de la lesión, esta herida va a ser una herida no sangrante. Ese es un punto muy importante porque al ver esto, ojo, estamos viendo que la lesión no está sangrando, algo por ahí no está bien, ¿no? Son también lesiones que van a tener presencia de costras o placas necróticas con exudado escaso, aunque en algunas ocasiones cuando estas heridas ya tienen datos de infección muy severa, podemos encontrar un exudado, pero también este exudado, aunque puede ser muy profuso, no tiene las características de un exudado venoso. Si recordamos, cuando tenemos pacientes donde hay una úlcera de características venosas, pues a veces el simple hecho de tocar la lesión, vemos cómo hay un exudadito que sale alrededor de la úlcera. En estas úlceras arteriales no tenemos ese dato. El dato del dolor, muchas veces el paciente no soporta ni siquiera que la sábana toque sus piernas. Ahora, cuando hay una herida, pues imagínense, este dolor va a ser mucho más importante, el cual se va a incrementar al decúbito, y si nosotros elevamos la extremidad, pues va a haber un dolor insoportable. Las características generales de la piel, podemos decir que va a ser una piel seca, brillante, atrófica, blanquecina, con un descenso de temperatura, es decir, tocamos la piernita y la sentimos fría. Comparamos las extremidades superiores y vemos que estas tienen una temperatura normal, pero en las piernitas podemos notar que están un poquito más frías con el resto del cuerpo. Nuestras uñas se van a encontrar engrosadas y no van a presentar vello.
Ahora, ¿cómo podemos hacer la búsqueda intencionada del diagnóstico de certeza? Pues existen una amplia variantes de estudios, desde los no invasivos hasta los invasivos. En los no invasivos podemos hablar desde el índice tobillo-brazo, que todos lo conocemos muy bien, hasta la angioTAC, pasando por el laboratorio vascular arterial y el ultrasonido Doppler arterial. Y los invasivos, pues ya es con el uso de las tecnologías nuevas como son las arteriografías. Cuando hablamos de úlceras, siempre decimos que pues tenemos que hacer una serie de estudios, ¿no? Pero algo tan fácil como tener un Doppler lineal que creo que la mayoría de nosotros en nuestro haber flebológico, todos contamos por lo menos con un Doppler lineal, tal vez si no tengo acceso a un ultrasonido, pero yo creo que sí podemos hacer uso del Doppler lineal, tomar un índice tobillo-brazo, todos sabemos ya cómo lo tomamos, tenemos que tomar la presión sistólica del brazo y la presión sistólica de la pierna, puede ser de la tibial posterior. En este caso, este paciente es un paciente muy complejo, ya que tiene una fractura de cadera y una fractura del fémur, de la cabeza del fémur, entonces le cuesta mucho acostarse, por lo cual tuvimos que tomar el tobillo-brazo semisentado para no lastimarlo, y la tibial posterior casi no se escuchaba, por lo cual decidí tomar la presión de la pedia, perdón, de la dorsal. Entonces seguimos y tenemos que, después de tomar el índice tobillo, los valores normales por abajo de 0.9, 0.8 tenemos ya un dato de enfermedad vascular y por arriba de 1.3 calcinosis arterial. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que existen ciertas ondas que tenemos que saberlas identificar, tanto en el Doppler lineal como en el ultrasonido arterial, como en el laboratorio vascular, que nos habla que son ondas normales. Todos ya sabemos ver ondas y vemos que una onda arterial tiene que ser esa onda trifásica normal, con sus picos elevados, con sus tres onditas. Una onda isquémica es aquella onda que no va a llegar a ser trifásica, van a ser ondas que incluso pueden ser monofásicas, empastadas, ensanchadas, son ondas que no llegan a ser las tres fases, ¿no? Otro estudio que a mí en lo particular me gusta mucho, incluso no más que el laboratorio, que el ultrasonido arterial, pero me gusta mucho tomarlo porque es el laboratorio vascular, es un estudio que tomamos presiones de pierna y presiones de brazos, pero no solamente nos sirve para tomar la presión, sino también nos grafica, nos da la plastimografía de cómo están estas arterias, ¿no? Este es un estudio de un paciente claramente arterial. Aquí vemos cómo estamos tomando en la zona del piecito para poder determinar nuestro índice tobillo-brazo. Y como les comentaba, también nos muestra y nos da la presión del dedo y también la plastimografía del dedo. Ahora, ¿cómo se interpreta o cómo se dan los resultados de este estudio? Como les decía, nos da la presentación de los resultados en cuestión de presiones. Nos muestra que este paciente tiene un índice tobillo-brazo de 0.77 y un índice dedo-brazo de 0.32 del lado derecho. Del lado izquierdo vemos cómo no pudimos registrar la onda del dedito, ya que era un paciente amputado, pero vemos que del lado izquierdo tiene un índice tobillo-brazo de 0.56. Si notamos estas gráficas, podemos ver cómo hay una clara diferencia entre su pierna derecha y su pierna izquierda. Vemos cómo desde la femoral ya vemos clara diferenciación. Aquí podemos, a pesar de que es una gráfica empastada, podemos ver que es una gráfica, pues si no monofásica, al menos bifásica, ¿no? En la femoral común, levantamiento de su pico muy leve. Vamos bajando y vamos viendo cómo cada vez se van separando más las imágenes de las dos gráficas, de las dos arterias. Vemos cómo en la poplitea, en la pierna derecha, a pesar de que ya empieza a no ser ni siquiera trifásica, pero todavía hay un levantamiento de esta arteria, de esta gráfica, mientras que en la poplitea del lado izquierdo vemos cómo es una gráfica completamente plana, ¿no? La tibial posterior de ambas piernas ya son prácticamente del lado izquierdo
prácticamente, del lado derecho monofásicas, mientras que el del lado izquierdo se presenta por debajo incluso de la línea basal. En la peria igual, o sea, monofásica completamente, mientras que nuestro lado izquierdo, a pesar de que no es una gráfica normal, al menos podemos todavía tener levantamiento de nuestras ondas, ¿no? Estas gráficas a mí me gustan mucho porque es como la manera en que vemos, o sea, si se está presentando este índice tobillo-brazo, pues vemos cómo están las gráficas y claramente existe una franca obstrucción arterial o una disminución, una isquemia arterial bastante severa. Nuestros ultrasonidos arteriales, podemos ver en ellos cómo encontramos incluso zonas de calcinosis en esta arteria, nuestras gráficas planas, empastadas, nuevamente aquí, en la tibial posterior, en la tibial media, perdón, disminuido francamente la onda y también disminuido el paso y el flujo de la arteria. Cuando ya nos vamos al angioTAC, podemos ver ya en este caso, ya son estudios mucho más especializados, podemos ver que en la arteria, en la imagen del lado izquierdo de su pantalla, podemos ver que la arteria tibial posterior con un flujo mantenido debajo de la arteria tibial posterior, mientras que en la imagen de la derecha podemos ver cómo existe una estenosis del tronco tibioperoneo derecho. Ya echándole mucha ciencia y ya cuando nos vamos al uso de la tecnología, la angiografía, aquí no sé si logran ver, ya es un paciente que tiene por dentro de la arteria ya están haciéndose o se está haciendo una angiografía y una no se me fue el nombre, angiografía y angioplastía, perdón, una angioplastía. Ok, este es otro paciente que a mí me gusta mucho porque se le hizo un índice tobillo-brazo. Como podemos ver, a pesar de que es un índice tobillo-brazo de 1.23, podemos notar que todavía tiene un registro o todavía podemos tener un índice de 1.23, aunque no tomamos o no pudimos tomar el índice dedo porque podemos darnos cuenta que vemos cómo esto ya no presenta un dedito, es un paciente que ya tuvo una amputación previa. Es un paciente que a pesar de que su índice tobillo-brazo presentaba un dato de calcinosis, a pesar de esto, este paciente ya estaba con una angioplastía previa, por lo tanto pudimos llevar el cierre de la herida. Si se dan cuenta, a pesar de que es una herida seca, podemos ver que su pie está bastante seco, no se ve hidratado, pero pudimos llevar al logro y el cierre de la herida, ya que a pesar de todo esto, el paciente presentaba un índice tobillo por arriba de 1.23, lo que nos dejaba en una etapa del paciente de una calcinosis y la herida era muy pequeñita, entonces lo logramos acá. Estas imágenes me permiten presentárselas porque a veces no todo lo que es herida o no todo lo que está en los pies o es venoso o es arterial, ¿no? Este paciente nos llegó referido por otro médico, nos lo mandaba por un ultrasonido venoso con la intención de encontrarle algo que se le pudiera tratar, ¿no? O sea, en el ámbito flebológico. Se le hizo un rastreo, pero no encontramos nada. Toda la zona del marco venoso estaba bien. Si nos damos cuenta aquí, la señora traía una calceta como marca y se pensaba que era datos de una enfermedad venosa, ¿no? Por el edema que presentaba a nivel de tobillo. Todo lo venoso salió bien, se le hizo un pequeño laboratorio arterial y nos dimos cuenta que era un paciente que tenía datos ya de calcinosis. A pesar de eso, la herida era una herida muy pequeña y era una herida que estaba con ciertas islotes de granulación y por lo cual lo pudimos llevar al cierre de esto. Pero, ojo, muy importante, se tuvo que hacer un esquema de tratamiento no enfocado a lo venoso, sino enfocado a ya datos de alteraciones en las calcificaciones arteriales, ¿no? Este paciente igual se nos refirió pensando que era una necrosis, una úlcera necrosada. Le hicimos un ultrasonido y un laboratorio vascular y un ultrasonido arterial y todo estaba bien, por lo que lo referimos con el cirujano. Se le tomó una pequeña biopsia de esta zona
y desafortunadamente era un melanoma. Este es otro paciente tristemente referido a mi consultorio o llegó referido de otro lado. Desafortunadamente el paciente tenía una úlcera en la zona distal de la pierna, una úlcera muy pequeñita. El médico que lo estaba atendiendo era un médico también del área flebológica y le puso un vendaje compresivo. Después de 3 días, el paciente presenta estas lesiones en la pierna. Entonces, estas lesiones fueron secundarias al vendaje. O sea, fueron lesiones que se hicieron por un mal manejo de la herida previa. Hicimos una herida nueva. O sea, hicimos una úlcera que no se debió haber manifestado, no se debió haber presentado en esos momentos, ¿no? Perdón. Eso es otro tipo de pacientes con, francamente, pus, ¿no? O sea, aquí no hay duda de este tipo de pacientes, ¿no? Esto es otra úlcera necrótica. Podemos ver cómo está tomada toda la zona del tendón, del talón, el tendón de Aquileo estaba completamente tomado, los puntos de compresión completamente tomados. Este paciente se sometió a una angiografía y una angioplastía y pudimos quitar todo dentro del quirófano, pudimos quitar toda esta zona de tejido y afortunadamente, a pesar de que no era una herida muy amplia, pudimos abrir tanto la tibial posterior como la pedia, que era la que estaban más obstruidas, y con eso logramos el cierre de la lesión. Ahora, ¿cuál es el tratamiento correcto para nuestros pacientes? Para mí lo más importante es hacer el diagnóstico correcto. No puedo hacer un tratamiento correcto si no lo estoy diagnosticando de manera correcta, ¿no? Primero que nada, hacer un esquema de tratamiento enfocado a cuál es la causa de nuestra enfermedad, ¿no? Eliminar los factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, llevar a las mejores óptimas, valores óptimos de la hipertensión y de los valores de las glicemias, diagnosticar a tiempo a nuestro paciente y si es preciso y si es conveniente referir en el momento preciso, medidas locales con las úlceras, mejorar las condiciones generales de las úlceras y bien decidir qué le voy a hacer a mi paciente, debridar, curar, enviar, hacer una angioplastía, qué es lo que tengo que hacer. Creo que lo más importante es definir en qué momento está mi lesión, definir el grado de isquemia de nuestro paciente y sobre eso empezar a hacer un esquema de qué voy a hacer con mi paciente. ¿Lo debrido o hidrato la herida en lo que lo envío? O bien me enfoco primero a enviarlo a realizar la angioplastía y luego regresar a los tratamientos post-angio. Si hago una debridación, tendríamos que tomar en cuenta que en mi debridación tendría que estar por arriba de 0.8. Pacientes, como le comentaba, el paciente anterior con una lesión en el dedo, tenía un índice tobillo de 1.23, estaba en datos de calcinosis, pero logramos cerrar la herida. ¿Por qué? Porque a pesar de que no era una herida que tuviera una circulación, digamos, normal, pero sí pudimos llevar al logro porque estaba en 1.23. Pero si esa misma herida hubiéramos estado por abajo de 0.8, 0.5, 0.6, pues obviamente tendríamos que primero llevarla a la revascularización y después continuarnos con el manejo de la herida. Ahora bien, en lo que nosotros enviamos, en lo que sí lo enviamos, en lo que el paciente define, porque nosotros podemos decir, te tienes que hacer esto, pero si el paciente económicamente no tiene las posibilidades de hacerlo, pues algo le tengo que hacer a la herida, ¿no? Tengo que tratar de mantener la herida lo mejor posible en lo que se define o en lo que el paciente define qué es lo que va a hacer con su piernita, ¿no? Entonces, primero, todos sabemos que hay que mantener la herida lo más limpia posible, con soluciones antisépticas. Si estoy en un lugar muy alejado, simplemente con un suero fisiológico, poderla limpiar, el uso de antibióticos, tratar de evitar usar apósitos muy oclusivos que no dejen que la herida pueda tener esa poquita circulación que pueda tener, hidratar la piel de la zona perilesional, no utilizar vendajes compresivos. Eso es lo peor que podemos hacer con este tipo de pacientes porque los estamos dañando más.
Amputaciones, bueno, muchos de nosotros sabemos que en muchos lugares, cuando llega a un hospital una herida y es un hospital público, regularmente o desafortunadamente terminan en amputaciones. Pero si yo no hago un diagnóstico correcto, yo no hago una estadificación correcta de cuál es la zona que está afectada, pues a pesar de una amputación en donde esté el muñón, va a volverse a necrosar, porque el problema no es la herida, el problema es la arteria que está obstruida o las arterias que están ocluidas. Entonces, realmente las amputaciones, amputar por amputar no es una solución, hay que saber hacer una amputación. Aquí en mi estado, muchos de los pacientes acuden a los hospitales generales o los generales de zona y desafortunadamente son atendidos en el medio y dicen, bueno, tienes una herida, pues hay que cortar la enfermedad y bueno, hago una amputación por debajo de la rodilla y con eso queda. Pero desafortunadamente no, porque el paciente sigue la necrosis, sigue la necrosis, sigue la necrosis. Mientras nosotros no quitemos o no mejoremos la zona de obstrucción, esto no va a mejorar y lejos de ayudar a nuestro paciente, va a seguir haciéndose pequeñas amputaciones o entrando a los dichosos lavados mecánicos que hacen luego aquí o allá o en todas partes y el paciente se complica y se vuelve un caos, ¿no? Y desafortunadamente es un pase por las salas de curaciones o las salas de emergencia o las salas de cirugía de mucho tiempo el paciente sufre. Muchos pacientes te dicen es que yo fui mutilado, fui cortado poco a poco, porque primero me cortaron un dedo, luego me cortaron otro, luego me cortaron el pie y así poco a poco. Cuando el problema del paciente no es solamente la infección, cuando el problema del paciente no solamente es que haya un mal manejo de la herida, el problema es que sus arterias están obstruidas y mientras nosotros no quitemos esta obstrucción, el paciente no va a mejorar. Este es otro caso que nos llegó a la consulta y inició así. Cuando llegó con nosotros ya traía la amputación del dedo. Si vemos, se ve todo rojo alrededor de la lesión. Podemos ver cómo en esta zona, a pesar de que ya había sido amputado del dedo, estaba todo necrótico, por lo cual posterior a la angioplastía, la herida se veía de esta forma y logramos el cierre de la herida. Ahora, unas medidas de higiene rápidas que le quiero dar, porque ya estoy, creo que, un poquito demorada, son las siguientes. Creo que es bien importante que todos tengamos cierta información que si tal vez yo no me voy a quedar con ese paciente, porque en el momento tengo que mandarlo a angio o bien me regresa, creo que es bien importante que todos podamos tener esta información para podérsela dar a nuestros pacientes. Uno es examinar los pies todos los días, usar jabones de pH neutro, secar bien los piecitos, utilizar cremas hidratantes, importante nunca entre los dedos ya que genera mayor humedad y podemos ocasionar honguitos. No cortar las uñas sino limarlas de manera cuadrada, nunca oval, no aplicar calor o frío directamente sobre los piecitos, utilizar calcetines de algodón, llevar solamente zapatos cómodos y flexibles, no caminar descalzos, incluso nunca dentro de casa. Cosas que sí, cosas que no de los pies. No cuando nosotros lavemos los pies, no traer los pies sucios, no secarlos con agua caliente ni muy fría. Cuando vayamos a utilizar cosas calientes sobre los pies o cosas frías sobre los pies, hay que pedirle a un familiar que antes de que se lo coloque al paciente, él coloque su piecito dentro de esta agua tibia o bien dentro de esta agua fría. Si el paciente sano lo tolera, poderlo hacer en nuestro paciente con antecedentes de diabetes simplemente, ¿no? Secar de manera suave los pies, no utilizar botas, no utilizar sandalias o zapatos de tacón alto, no caminar descalzos, no caminar cuando vayan a la playa, nuestros pacientes que nunca deberían de caminar descalzos, no usar tela adhesiva directamente sobre la piel, el paciente debe dejar de fumar, como ya los había dicho, utilizar jabones neutros, revisar nuestros zapatos. A mí me gusta siempre hacerles una recomendación a mis pacientes que es cuando compres nuevos zapatos y vayas a utilizarlos, nunca hacer una compra porque tengo una fiesta el fin de semana, sino
comprar mis zapatos y el primer día ponérmelo solamente 5 minutos, al siguiente día 10, al siguiente día 15 y así, de tal manera que mis pies vayan adaptándose al calzado y yo vaya viendo cómo le cae ese calzado a mi piecito, ¿no? Que no se me vaya a lastimar, ver que no tenga grietas, ver que no tenga callos, ver que no se hayan lesiones. Y con estas recomendaciones en general, pues el paciente está teniendo ciertas cosas que a veces con esta simple recomendación nosotros podemos hacer que no se vuelvan a hacer heridas en nuestros pacientes. ¿Y qué es lo que mejor podemos hacer? Pues para mí lo mejor que podemos hacer es no hacer daño, es decir, evitar que nosotros avancen con estas heridas cuando son heridas que podemos referirlas a tiempo para hacer las arterias ser tratadas, hacer angioplastías para que podamos nosotros regresar con el paciente después de una angioplastía. Entonces, para mí esa sería la más importante recomendación, poderlo enviar en el momento adecuado. Y pues muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Dami. Pues nos diste una clase magistral. Era una charla breve, pero nos diste una clase de cómo cuidar y la importancia, que yo siempre he dicho, la importancia de saber explorar a nuestros pacientes, saber tratar de diferenciar lo arterial de lo venoso o cómo se comportan mixtos. Y lo otro principal que acabas de decir al final, no hacer cosas que no sepamos hacer y pensar que lo sabemos porque, un ejemplo, como ahorita ya diste una plática y que creamos que por la plática que ya tomamos hoy y otra las recomendaciones que nos está dando tú y otra lo que nos diga el doctor Intriago, digamos, yo ya puedo hacer y atender pacientes con úlceras arteriales. O sea, el dar ese tipo de temas es para que sepamos y empecemos a identificar. Yo siempre digo, como en México, cuando muchos médicos están incursionados en el manejo de varices, pacientes con insuficiencia venosa, solo decimos, camine y use medias. Es lo que dice el médico mexicano en general, que no está metido, incursionado en el manejo de varices, solo dice eso, use medias y póngase y camine y tome pentoxifilina, que es lo que hay en el sector salud. Y sabemos que es todo lo contrario, pero bueno, muchas gracias, doctora, te agradezco. Le abro los micrófonos, doctor Intriago. El doctor Intriago, les cuento, para que vean el compromiso del doctor antes de darle pie. Él, por los problemas que han tenido en su país de apagones, cortones de luz, pues se quedan sin internet, sin comunicación. Y gracias, doctor, te agradezco. Él ya nos había mandado un comentario grabado para que no se quedara así si él no se podía conectar. En verdad, te agradezco el compromiso, amigo. Y pues aquí están los micrófonos. No tengo nada más que decir, más que aprovechen lo que nos va a contar ahorita el doctor. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, doctor Soto. Y realmente a la doctora Daniela Jiménez, una brillante explicación, una plática muy amena, muy entendible, la verdad, que es muy interesante este tema que han tocado, porque, como dijo ella en la introducción, la mayoría de los pacientes que acuden van con patología venosa, porque es una de las más comunes. Pero también nosotros, como médicos que damos atención a pacientes con úlceras vasculares, porque a veces son venosas y otras veces pueden ser linfáticas, pueden ser mixtas, ¿verdad? Debemos nosotros tener presente que esta puede estar presente. Y sabemos que las úlceras mixtas, un gran porcentaje de los pacientes, sobre todo adultos de 60 años hacia arriba, puede estar hasta presente un 15%. Y muchas veces de los pacientes pueden pasar desapercibidos. Y es muy verdad lo que dijo la doctora, que el diagnóstico es la clave de todo. Ya saber desde el punto de vista de los pacientes que se dedican al área de flebología, tener presente esto. Y debemos hacer costumbre de que debemos nosotros tener presente la toma de los pulsos, tener el esfingomanómetro que lo tenemos todos en los consultorios, un Doppler de bolsillo que está hoy por hoy al alcance de todos. Antes era verdaderamente caro, pero ahora es el estetoscopio de los médicos que hacemos patología venosa, vascular, tener esto como mínimo necesario en nuestras consultas. Se considera a estas alteraciones vasculares
como una enfermedad crónica, evolutiva, progresiva, discapacitante, obviamente que afecta tanto lo psicosocial del paciente y el entorno familiar que tiene que convivir con estos pacientes, que se quejan constantemente del dolor, que no ven mejoría, que van de consultorios en consultorios buscando una cura milagrosa. Y obviamente eso incurre en una afectación también de tipo económico, porque lastimosamente estos tipos de pacientes que vemos con estas patologías arteriales son los pacientes que tienen muchas carencias de su seguridad social, de economía, están jubilados, no tienen trabajo, ¿verdad? Entonces eso nosotros tenemos que tener presente ante una sospecha de una úlcera que no cierre, que no haya cambios de mejoría, que vemos los signos, como explicó la doctora, desde la resequedad, los cambios del trofismo de la piel, pérdida de la masa muscular, si tiene patología asociada, corregir los factores dietéticos, control de glucemia, de colesterol, los hábitos de fumar, todos son factores coadyuvantes que pueden agravar más este cuadro. Entonces nosotros debemos tomar un poquito más de tiempo, sobre todo en estos tipos de pacientes, e indicarle las medidas profilácticas que podemos hacer. Y ya nosotros nos encargamos, es verdad, y la felicito si hace todos esos estudios que son laboratorio vascular, hay unos que sirven para la macro y la microcirculación, la capilaroscopía es otro método también no invasivo y que puede ser de fácil acceso. Ahora hay unos equipos de capilaroscopios muy económicos que se consiguen y que nos va a nosotros permitir o ver cómo está también a nivel de la microcirculación, porque son pacientes que tienen a veces microangiopatía, tienen asociados otros factores, y que nosotros debemos tener presente en todo general. O sea, es un manejo integral que la parte, tanto desde las pieles negras, controlar las infecciones, la parte nutricional, pacientes a veces que están anémicos, y por muy anémicos que estén, y tú le hagas todo lo que quieres hacerle a mejorar la úlcera, no te va a cerrar. ¿Ya? Es un paciente que viene asociado a problemas de neuropatía, a veces tienen problemas ya de radiculopatías, entonces uno no sabe de dónde viene el dolor, tú sabes que estas úlceras son muy dolorosas, como lo dijo la doctora, entonces hay filetes nerviosos que están expuestos y que ellos buscan directamente, que te piden a veces que le cortes la pierna, ¿ya? Entonces, eso no es la solución. Entonces, tratamos de mejorar la calidad de vida. Entonces, los estudios es clave y saber para estadificar el paciente e indicarle el tratamiento. Un acompañamiento, tratamiento medicamentoso, medidas higiénicas, y si esta avanza a estadios más avanzados, sean moderados o severos, obviamente la angioplastía, a través de los estudios de diagnósticos invasivos, nos va a dar las pautas necesarias para poder revascularizar a este paciente. Pero las medidas están, no es que solamente con la revascularización ya el paciente va a mejorar. La úlcera, como dijo la doctora, tiene que retomar al paciente y continuar con el cuidado de la piel. Hay que mejorar en forma general, mejorar su oxigenación. Ahí entra también el estudio de la medición transcutánea de oxígeno, que valora los tejidos, las hipoxias, cómo están, ¿verdad? Por presiones menores a 40 milímetros de mercurio, ya nos indica que hay un trastorno de perfusión, y obviamente esto va a retardar más el cierre de las úlceras. Entonces, es importante que, como lo dijo la doctora, la toma de la medición tobillo-brazo, sobre todo los pacientes que están familiarizados con la patología arterial, antes de indicar una elastocompresión, si no, vamos a hacer un desastre. Entonces, tenemos que estar conscientes que estos índices de presión por encima de 0.5 y con presiones absolutas mayores a 60 milímetros de mercurio, nos da una pauta para poder indicar. Menos de esos valores, estamos, o sea, esa sería la línea de base como alerta máxima. Por encima de 0.7, 0.9 o presiones mayores, podemos indicar una elastocompresión, pero menos de 0.5 hacia abajo está totalmente contraindicado, ¿ya? Así que la felicito, doctora, creo que abordó todos los aspectos, lo resumió de una manera clara, precisa y concisa. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias,
por ahí ya me están regañando que me explayo mucho, que me apasiono y que le echo mucho verbo, pero bueno, y según yo era algo muy breve, pero creo que sí Te digo que había hecho la charla de 5 minutos, se aventó 1 hora y media. No es cierto. Ay, no, claro que no. Perdón, pero es que, o sea, tampoco podía hablar de una cosa sin hablar de otra, entonces era Por como supuesto, no, abordó lo que había que tocar porque pueden quedar muchas aristas en el aire y lo hacemos tal vez muy superficial y no le vamos a dar la importancia, ¿no? Pero Así yo es. creo No, que doctora, muchas bien, cultivos también, obviamente es importante saber en esos úlceras que están muy, sobre todo cuando son malolientes, ya nos hacen sospechar de alguna pseudomonas. Obviamente lo que es el manejo de una úlcera o un pie diabético es bien complejo. Realmente hay que estar bien entrenados en esto y tener un equipo que te dé el soporte necesario ante cualquier duda. Lo más importante es consultarlo, no creerse que uno lo sabe todo y es preferible derivar al paciente a tiempo, antes de que aparezcan con complicaciones mayores y que terminen en una amputación que realmente sería nefasto. Sí, muchas gracias, doctores. La verdad es algo que, como vemos, da tema para hablar. Ahora están muy callados todos. Me imagino que todos los que nos dedicamos a manejo de varices, ahorita cuando nos cuenta la doctora Dani todo esto, decimos, ah, caray, ¿y a cuántos pacientes les he metido con presión sin saber que no ocupaban? De repente yo vi ulceritas muy pequeñitas, ahora me doy cuenta que a lo mejor esas úlceras pequeñitas que yo decía que era una úlcera pequeña venosa, ahora que voy viendo las imágenes puedo decir, creo que me aventé 2 úlceras o 3 arteriales tratándolas como venosas y como decimos, Diosito a veces quiere tanto a sus animalitos que nos cuida mucho y a veces hasta se llegan a cerrar, pero sabemos que podemos ocasionar unas grandes complicaciones en estos pacientes y terminar muy trágico. Ahorita quiero darle un poquito también, porque tenemos ahorita de acá de nosotros uno de nuestros mayores expertos y doctores que maneja úlceras y tiene su diplomado de heridas y úlceras, amigo del doctor Arreola. Gracias por estar aquí conectado con nosotros. Me dijo que se podía hacer preguntas vía chat. Le dije, ¿cómo vía chat? ¿Estás en vivo? Amigo, pues creo que vale la pena que hagas una aportación, porque yo sé que esto es un tema que a ti te apasiona. Sí, hola a todos, amigos, ¿cómo estás? Ernesto, un abrazo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, Carlos. Bien. Dani, mucho gusto también. La verdad es que yo creo que nadie hace preguntas porque esto estuvo tan explicado y está tan fácil que hasta yo lo entendí. Entonces, yo creo que no nos queda mayor duda. No hay realmente mucho que agregar. Nosotros acá de la UNAM estamos manejando desde hace algún tiempo algunos protocolos alternativos y lo platicábamos hace unos días allá en Lima con el doctor Díaz Barriga, que también lo recuerda mucho usted, doctor Ernesto. Sí, claro. Sí, entonces con él estamos manejando porque nos decía él, dice que en su experiencia, y de hecho no solo de él, sino todos en el Perú, la gran mayoría tiene mucho fracaso en las revascularizaciones y a veces un año muy bien y después de ahí vienen los problemas porque a veces el seguimiento no se da como debe de ser y el paciente no lleva los cuidados como debe de ser, entonces terminan fracasando. Y eso nos ha llevado a buscar otras alternativas para el tratamiento de las úlceras arteriales. Vemos que un buen porcentaje pues no son arteriales puras, no son mixtas, pueden ser también venosas, pueden tener linfáticas, pueden ser neuropáticas, y ahí es donde se nos complica un poquito más todavía. Sin embargo, creo que el objetivo sigue siendo primordial, obviamente mantener la circulación arterial y linfática en lo mayor posible para que de esa manera podamos tener una mejor opción y un mejor pronóstico para epitelizar una úlcera. Y por ahí el doctor Serralde, que ha manejado mucho lo de compresión, también nos ha estado iluminando con su experiencia y con su práctica, y nos dice que finalmente un índice tobillo-brazo bajo no es una contraindicación absoluta de un vendaje, es algo relativo, incluso hasta 0.6 puede ser factible poner un buen vendaje sin mayor problema. Sin embargo, lo que hago yo es que siempre que voy a poner un vendaje, pongo el Doppler. Si tenemos el pulsoxímetro o para estar midiéndole el oxígeno en los dedos,
es mejor todavía, pero con el simple Doppler lineal que ponemos hacia la base de los dedos, y mientras vemos que no se nos pierde el pulso con el vendaje, lo podemos mantener. Y el vendaje nos va a ayudar mucho para el avance de los bordes de la herida y nos ayuda muy bien a estar epitelizando. Y si nosotros agregamos alguna cura húmeda avanzada, vamos a tener muy buen resultado. Si no hay pulsos, hay que quitar de inmediato ese vendaje. Pero sí bateamos mucho. Y la otra cosa importante también que les quiero mencionar es por lo que nos comentaba la doctora, no hay que irnos por la fácil, que se necrosó un dedo, vamos a amputarlo porque va un dedo y luego el que sigue, el que sigue, el que sigue, y son heridas que no van a cerrar, entonces va a estar peor. Y cuando esas úlceras que están en el tercio distal o malleolares se juntan con un esquema distal, aguas, porque casi hablamos de una amputación segura y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Pues eso es lo que quería nada más compartirles. Las preguntas eran enfocadas más bien a eso, doctor, en tu experiencia en las revascularizaciones. ¿Qué haces? ¿Cateterismo, terapia endovascular? ¿Yo o el doctor Ernesto? El doctor Ernesto, no, yo sé que tú haces magia. No, no. La gran ventaja que yo tengo es que gracias, o sea, estamos en un grupo multidisciplinario, entonces ya sabemos quién hace esto otro, si es tu paciente, se revasculariza y el paciente regresa contigo mismo porque realmente es tu paciente. Pero esto no es tan factible pues, en nuestro estado y en México, tú lo sabes, que no es tan fácil, ¿no? Pero pues no sé, ahí el doctor Ernesto, ¿cómo maneja a estos pacientes? ¿Dónde está? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, muy bien. Sí, bueno, la realidad nuestra es muy parecida a la de México. Realmente estos pacientes, como vuelvo y repito, tienen muchas carencias a veces de una cobertura mayor o a nivel privado, el costo hospitalario, desde los estudios, ahora quirófanos y todo, eso es un limitante. Nosotros también manejamos como parte de equipo, tengo cirujanos vasculares y endovasculares. El problema está que estos pacientes, cuando son derivados a la sanidad pública, hay una lista larga de esperas, no hay, y realmente lo que optan es alargar el tiempo y obviamente el paciente termina en una amputación. ¿Ya? Pero en otros casos que se pueden hacer, una revascularización, anda muy bien, obviamente que sí. Las tasas son igual de que podemos tener en México, en el otro, cuando las cosas se hacen a tiempo y bien. ¿Ya? Pero el problema es eso, los limitantes que podemos tener por el paciente. ¿Ya? Y a veces cuando uno le indica un estudio, a veces una angiografía, el paciente demora, o sea, no es que es inmediato y uno le solicita, le es claro de que esto debe hacerlo lo más pronto posible para tener una clarificación en su diagnóstico y poderlo orientar en el tratamiento. Pero aún así, el paciente cuando te llega muy tarde. Lastimosamente llega a un estadio muy, muy avanzado. El paciente, he tenido casos de pacientes que vienen con más de un mes, igual que han tenido las lesiones o más tiempo, que los familiares conviviendo con él dicen, no, es que él no me muestra, no se cuida, no me quiere avisar nada. Entonces, obviamente, el deterioro es general. No toma la medicación, no toma los cuidados necesarios. Entonces, es importante. Podemos hacer muchas cosas dependiendo de los estadios. Obviamente, todo paciente en un estadio primario de la enfermedad va a responder exitosamente. Muy bien. Que estoy de acuerdo con eso, Doc, y sí es muy complicado, a veces hasta por los costos, yo creo que en todos lados. Nosotros lo que estamos haciendo, incluso lo estamos trabajando con el doctor Díaz Barriga, ya tenemos algún tiempecito ahí, tenemos un equipo en donde estamos combinando algunas terapias alternativas, entre ellas el ozono en sus diferentes modalidades, tanto local, inyectado perilesional, en hemoterapia mayor, y combinado con la angiogénesis, con electroterapia, hemos andado muy bien, con muy buenos resultados. Eso nos está abriendo más posibilidades de manejo para que sí lo consideren todo el mundo en algún momento
tratar de documentarse y capacitarse en esos dos aspectos. Muchísimo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, amigo, por tu aportación. Al final, Muchas gracias sabemos por la que a la hora oportunidad. de salvar del salvamento de un pie todo se vale, siempre que sea a favor de buscar salvarlo. Al final sabemos que hay quienes decimos, a mí me funciona esto, me funciona aquello. Si salva el pie, lo que hagas está bien. Y si sabes lo que estás haciendo de forma consciente y que es para un beneficio del paciente, está bien. Si quieres implementar una terapia, un manejo o algo que te dijeron, pero no tienes las bases y no sabes ni por qué lo estás haciendo, solo por hacerlo, creo que ahí ya está de por medio la salud de nuestro paciente. Y como les repetí al principio, no ahorita porque ya escucharon la plática de la doctora, los comentarios y las cosas que hace el doctor Intriago, tu amigo, quiere decir que yo ya mañana me voy a empezar a atender pacientes con úlceras arteriales y decir, yo ya sé qué les voy a hacer. Esto es para aprender y enseñar nosotros los que tenemos, vemos pacientes flebológicos con flebopatías, que también estos pacientes hay y que muy probablemente nos llegan muchos y no los sabemos detectar de forma adecuada y delimitar hasta dónde sí podemos darle manejo nosotros y hasta dónde no, y hasta dónde poder mandarlos o tener un equipo multidisciplinario. Creo que hoy en día todo va encaminado a que tenemos que tener un equipo multidisciplinario para poder dar un buen manejo a nuestros pacientes. Como dijimos o lo comentaron hace rato, no somos todólogos, no podemos hacer todo, ni sabemos todo y podemos cometer muchos errores. El problema de esto es que van los pies y va la salud de nuestros pacientes y el día de mañana puede caer hasta un familiar de nosotros mismos en nuestras propias manos y cometer una falla muy grande por querer hacer cosas que no estamos capacitados y no tenemos el tratamiento. Pues no me queda nada más que agradecerles de corazón, doctora Dani, doctor Intriago, su tiempo. Ya se nos fuimos de tiempo, decimos que nos vamos a pasar, pero el doctor Intriago ya le andan queriendo apagar las luces otra vez allá en... Ya me avisaron. Ya le avisaron que ya se va a ir la luz. Sí. Muchísimas gracias. Antes de cerrar, quiero agradecerles y quiero darles 2-3 minutitos, doctor Intriago, doctora Dani. Doctor Intriago, por si se le va la luz, 2-3 minutitos, cómo se sintió, cómo nos está viendo y ojalá pueda estar el día de mañana aquí con nosotros en un webinar, usted dando un tema. Sí, bueno, muchísimas gracias. Realmente muy ameno haber compartido con todos ustedes una dinámica, lo felicito. He visto los cambios que ha habido en los últimos años en la ANFIL, cómo ustedes se han modernizado, cómo han querido profesionalizar la enseñanza de la flebología. Y es bueno estos temas que están tocando, ¿no? Porque siempre estamos aprendiendo cada día más del que uno menos espera a veces. Así que es importante y quiero aprovechar, ya que tengo un poquito de minutos, recuerden ustedes que el próximo año vamos a tener el Congreso Mundial de la UIP de Flebología y Linfología en Buenos Aires en el mes de octubre, 2025, así que están cordialmente todos invitados a participar, todas las sociedades que conforman la Sociedad Panamericana, así que contaremos con la ANFIL, el Colegio Ramón Torney y la Sociedad de Linfología, todos los colegas mexicanos que se suman al resto de médicos que vamos a participar. Así que estamos haciendo las invitaciones con tiempo para que todos participemos de el Congreso Mundial de UIP. Así que esperamos que todos estén presentes en Buenos Aires 2025 y sobre todo la gran delegación de amigos mexicanos que van a estar presentes. Muchas gracias, doctor. Ya sabe que por ahí vamos a estar, estamos armándonos para llevar y hacer algo y empezar a crecer, y le agradezco que tenga esa percepción de nosotros como mexicanos del ANFIL, del colegio, que en verdad estamos tratando de crecer cada vez más y profesionalizarnos, como usted lo está diciendo, es nuestro principal proyecto ahorita, en cada vez hacer las cosas mejores y crecer mucho más. Muchas gracias, amigo. Te agradezco y aquí vamos a estar presente y molestándote porque te queremos ver seguido aquí con nosotros en los webinars. Seguro, gracias. Chao, chao, adiós. Hola, Dani. Saludos. Gracias. Pues bueno,
agradecerte, Doc, por la invitación. Ustedes no lo saben, pero fue una invitación de última hora, de últimos días. Entonces, fue una preparación express del tema. Y bueno, espero que les haya servido un poquito. Según yo, era un tema muy breve, que creo que después me tardé un poquito más. Y bueno, ojalá que no sea la primera ni única ocasión que estemos por aquí. Y pues también decirles que si en algo les sirve mi experiencia, pues estar en contacto por alguna cuestión, si tienen algún caso, algún paciente que podamos platicar, con todo gusto. El doctor Giovanni y el doctor Arola tienen toda la información mía. Y pues bueno, seguir aquí, seguirle dando, seguir aprendiendo, porque todos los días se aprende algo nuevo. Y pues a darle, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Ani. Ya me echó de cabeza yo presumiendo que tengo 3 años por adelantado del webinar, de profesores y todo, y me sale con que le avisé hace días. No, la verdad, es algo que es bonito en cuanto al webinar, que es de amigos, y conforme se va desarrollando y conforme van saliendo los temas, vamos buscando las tendencias en ad hoc o a favor de lo que el público está pidiendo, los médicos están pidiendo. Muchas gracias, amigo, Carlos, por tus minutos, amigo, por tu aportación. Te agradezco que estamos haciendo las cosas para bien, que somos parte del equipo de la mesa directiva, que vamos para bien. Les agradezco a todos los que se han conectado, colegas de Perú, vi a la doctora Sarmiento, al doctor Tena, a la doctora de Bolivia, la doctora Debbie, vi que estaban de Guatemala, todos. Les agradezco a todos los de aquí de México que están. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y no queda más que agradecerles, y ya les vamos publicando el próximo webinar, creo que es como el 18 de diciembre. Ya tengo el ponente para que no diga la doctora que no. Ya sabes que es broma. Todos los del 2025. Ok, muy bien. No, para que vean que sí, es el doctor Labrada. El doctor Labrada nos va a dar tema en diciembre de úlceras atípicas, se los voy adelantando. Por eso las cosas van como con un orden. Él nos va a dar un tema sobre úlceras atípicas. Tiene una forma muy peculiar el doctor Labrada de dar sus temas. Te envuelve mucho, ya lo conocerán los que no lo conocen, y vamos a ver qué nos habla sobre las úlceras atípicas. No sabemos atender venosas, no sabemos atender arteriales, y ahora vamos a empezar a ver atípicas. Bueno, mínimo modos de tener el conocimiento. Les agradezco de corazón, muchas gracias, y que pasen buenas noches, y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos. A todos. Dios los bendiga. Un abrazo. Wow.